Bueno, queridos aprendices, estamos aquí entonces en nuestra sesión en línea, la semana 2 de nuestro curso de Variables y Estructuras de Control en la Programación Orientada a Objetos Java. Si ustedes se dieron cuenta, en la plataforma se han dispuesto una serie de anuncios donde se definen el cierre de las unidades temáticas y la apertura de las siguientes. Hay unas fechas establecidas. En este caso, hasta el 18 de abril estaría el siguiente cierre de esta unidad temática 2, lo cual no significa que ni la 1 ni la 2 estén aún cerradas definitivamente para la subida de evidencias. Tengan presente eso. Todas las evidencias van a estar aperturadas hasta el final de la formación. Entonces, que va a ser a finales precisamente de este mes. Entonces no se preocupen que a pesar de que las fechas dicen que van a terminar, es tener un cierre. Las actividades que se suban después del 18 van a aparecer sí como actividades tardías, pero se va a poder subir para que lo tengan presente. Para esta unidad temática 2 que se apertura para esta semana, tenemos la solución de dos actividades. La primera es una evaluación, que recuerden que todas las evaluaciones o cuestionarios deben primero ser revisado el material de formación para poderla presentar, porque la evaluación debe superar los 70 puntos, recuerden eso. Y segundo, hay que desarrollar un taller que es un estudio de caso con una serie de elementos y actividades que ya voy a definir a continuación. Para esto entonces ustedes pueden detallar la guía de aprendizaje que yo siempre se las coloco acá en el mensaje y el material de formación aquí también en este otro enlace y yo ya los tengo abiertos acá. Entonces, ¿dónde yo puedo también acceder a ellos? Recuerden aquí a través del contenido del curso. Yo entonces aperturo la carpeta proyecto, actividades, estoy en la semana 2. Aquí tengo la guía de aprendizaje, entonces si yo le doy clic aquí, la puedo descargar y es esta guía que está acá. Y el material de formación. En el material de formación entonces yo puedo ver el recurso educativo, que es esta OVA que está definida básicamente en esta estructura, que es una estructura muy bien establecida en un formato multimedial y ustedes pueden ir avanzando acá sin ningún problema. O también pueden ver la versión PDF, que yo es la que tengo abierta acá. Entonces, adicionalmente a eso, las evidencias son las que yo puedo revisar aquí, que precisamente son la evaluación y el estudio de caso. Entonces, para ello, recuerden que vamos a revisar este material de formación de nuestra semana 2. Entonces, si se dan cuenta en la estructura del contenido, aquí se va a ver todo el tema de variables, tipos de datos, las operaciones básicas, la jerarquía, funciones y entrada de información. Eso es lo que básicamente está definido en este material. Me gustaría que ustedes lo leyeran. Aquí está la forma en que se declaran las variables. Si yo tengo un valor del tipo entero o long con punto decimal o un string o un booleano que puede ser true o false, lo defino de esta manera. Los accesos que se pueden tener a la privacidad de los atributos. Cuando yo defino entonces que un atributo puede llegar a ser privado, es que realmente solo puede ser accedido por la misma clase. Cuando es público, que puede ser accedido de cualquier clase o instancia. Y cuando es protected, que tengo tres tipos de accesos. O sea, desde la misma clase, desde las clases que forman el mismo paquete y desde las clases que han sido heredadas de la clase original. Esta tablita precisamente me da ese nivel de accesibilidad de las clases de acuerdo a la declaración que yo haga de estas instancias. Entonces, aquí también podría ver los tipos, si son estáticos, no estáticos, para que lo tengan presente. Los tipos de datos primitivos que se definen en enteros flotantes lógicos y textos. Recuerden que en los enteros pueden ser by, short, in y long, que de acuerdo a la capacidad de este tipo primitivo, pues voy a tener números enteros de diferentes longitudes. Igual para los flotantes con punto decimal pueden ser float o double, y los lógicos que son booleano double y los textos que son sharp. En esta tabla ustedes pueden verificar todo lo que tiene que ver con esas capacidades de valores mínimos y máximos de cada uno de estos tipos primitivos.
y el valor por defecto cuando yo entonces las declaro. Ténganlo presente allí. Las clases que pueden ser definidas por los usuarios, que pueden ser arreglos, que pueden ser cadenas de caracteres, es muy importante porque allí me da esa estructura para llegar a estas operaciones básicas que ya puedo establecer en el lenguaje. Estas operaciones que están basadas en operadores aritméticos, lógicos o relacionales. Para los aritméticos ustedes los conocen con sus operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división y módulo, que pueden ser aritméticos incrementales para incrementar o decrementar precisamente en alguna de esas operaciones, y los combinados que ya son de asignaciones, de acuerdo a que se hacen asignaciones y operaciones de incremento o decremento de acuerdo a lo que yo selecciono. Los operadores lógicos con el AND, el OR y la negación, y los relacionales cuando hago igualdades, diferencias, mayor que, mayor igual y menor igual. Con esto entonces yo puedo revisar en las siguientes páginas lo siguiente, chicos, miren. Voy a revisar los operadores aritméticos y aquí hay una explicación de cada uno, unos ejemplos, y inclusive aquí hay un video que si ustedes lo aperturan, les va a abrir entonces en YouTube este video que tiene que ver con los operadores aritméticos incrementales para que lo revisen. Cada uno de estos operadores va a tener su explicación. Por ejemplo, aquí ya vienen los combinados y su video, ¿sí? Y ahí está el video de los operadores aritméticos combinados. Entonces ustedes pueden ir muy detalladamente viendo cada uno de ellos, ¿sí? Con cada uno de los videos, los relacionales y sus videos, y llegamos a la jerarquía. Y es que en la jerarquía es muy importante definir cuáles son las primeras operaciones que se realizan, y para eso se define la jerarquía. Esta tabla nos entrega que las primeras operaciones en su orden de ejecución son la multiplicación, la división y el módulo. Las segundas que se realizan después son la suma, resta y la suma y resta. Y por tercero ya después las asignaciones y los productos combinados. Entonces para que lo tengan presente, porque aquí se empiezan a hacer una serie de ejemplos. El ejemplo 1, que está definido acá y que aquí hay un video, nos entrega cómo yo puedo hacer entonces un promedio. Y me dice entonces qué voy a hacer primero entre estos dos elementos. Tengan en cuenta que los paréntesis tienen allí mucha relevancia. Vean el video. El ejemplo 2 nos da la solución a esta ecuación, y entonces como hay tantas operaciones aquí dentro de la ecuación, unas multiplicaciones y unas sumas, nos dice, bueno, hágalo para que usted se dé cuenta cuál es el resultado que se obtiene al hacer esas operaciones. En eso consiste la jerarquía y nos va a ser muy útil porque precisamente una de las tareas de esta semana tiene que ver mucho con la jerarquía y es el cuestionario. En el cuestionario ustedes van a hallar ejercicios que tienen que ver con la jerarquía de las operaciones. Y básicamente casi todo el cuestionario es acerca de ello. Les presenta una serie de variables y les dice, bueno, si usted opera estas variables, ¿qué resultados obtiene? Entonces ténganlo presente. Aquí se vienen una serie de ejemplos que me gustaría que ustedes lo revisaran. Se define la estructura, la sintaxis de cómo se hace una función en Java, que va a tener el acceso, un modificador, el tipo nombre y los parámetros que entrega la función, las instrucciones dentro de los corchetes y la palabra return para devolver entonces un valor si es que la función lo devuelve. Aquí está la explicación, pero vamos acá directamente porque es que acá es donde están los ejercicios para las operaciones y que van a ser cruciales para que ustedes presenten una buena evaluación. Ya para la entrada de la información les da un ejemplo, que es este ejemplo acá que es muy interesante. Y es un ejemplo donde se recibe dos números y se suman y se muestra el resultado. Entonces para eso hacemos uso de la clase scanner. Se crea un objeto scanner y con él entonces capturamos en otras dos variables que se habían creado previamente, que son del tipo entero A y B. Capturamos lo que escriba el usuario en teclado y después operamos con el valor que fueron capturadas esas dos variables A y B en una variable C, que también es entero igual a 0. Sumamos las dos variables y mostramos con un system.out.println la suma de los números a través de la variable C. Esto es lo que sucedería si yo entonces introduzco los dos números, primero el 5 y después el 8, dice pues la suma de los números es 13. Eso es lo que aparece allá.
se hace por consola. Ustedes en el ejercicio en la semana 1 vieron cómo crear un applet, entonces ese applet les está pidiendo acá que también lo vuelvan a crear y lo creen con dos valores, recogiendo los dos valores que estamos haciendo ahora la suma, pero ya en cajas de texto. Cuando yo lo recoja y les dé calcular, me va a salir en este label el resultado. Y eso es lo que acá a través de este código les pide que ustedes hagan y se los explica. Miren, si yo entonces sumo 15 y 19, le doy calcular, dice el resultado de la suma es 34. Y eso es lo que va a salir acá. Entonces, si se dan cuenta, chicos, el material de formación nos lleva a ya revisar con detalle la guía de aprendizaje y vemos que hay tres actividades. La primera, que es una actividad de contextualización que no es necesario que la hagan, pero es bienvenida que ustedes la puedan anexar. Si lo hacen en el ejercicio donde se va a hacer el estudio de casos de uso, de casos de estudio. Ya se los pongo más adelante. La segunda actividad es el cuestionario. Entonces aquí les da las indicaciones de cómo hacer el cuestionario y de cómo manejar las operaciones básicas y ingresar a la evaluación para poderla realizar. Yo ya les dije cómo hacerlo. Estamos acá en nuestra actividad 2 y si ustedes se dan cuenta aquí en evidencias, me presenta las dos evidencias que es la evaluación y el estudio de caso. Si le doy clic acá, ya puedo ingresar aquí a la evaluación. Entonces aquí está la evaluación. Le puedo dar clic a ver evaluación y ya me manda la evaluación. ¿Listo? Eso me dice esta segunda actividad que está presentada en la guía de aprendizaje. Y la tercera es precisamente el estudio de caso, el taller, que básicamente me enfoca a realizar un par de ejercicios con applets. El primero, y lo voy a aumentar aquí un poco. El primero me dice que voy a hacer un ejercicio con un applet que me recoja un nombre de un cliente, un nombre de un producto, que en realidad van a ser tres, y el valor unitario de cada uno de esos productos. Y que al final me muestre, también me recoja la cantidad por producto. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Un nombre de un cliente, ¿sí? Tres productos, el valor de cada producto y la cantidad unitaria de cada producto. Entonces yo puedo recoger aquí unos datos como Juliana Gómez, que es el cliente, un cuaderno que cuesta 12.000 y voy a comprar 13, un libro que cuesta 26.000 que voy a comprar 5 y una caja de marcadores que cuesta 8.600 y que voy a comprar 8. Entonces cuando yo le doy clic a este botón de calcular, este label tiene que sacarme primero la información de señora y el número del cliente. El total de su compra es, y un valor que es este valor que está configurado con pesos y punto, sale de aquí. Resulta que estos valores primero me hacen un cálculo por unitario por producto, en donde me multiplica la cantidad por el valor unitario y me lo presenta acá. La cantidad de libros por el valor unitario me lo presenta acá. Y los marcadores también y los cuadernos también. Después se hace una suma de estos valores y me saca el total, que es el que se está mostrando acá. Ese es el primer ejercicio del primer applet. Y el segundo applet es un applet que me va a calcular el número de horas, minutos y segundos con un número de vidas dado. Entonces ustedes tienen que colocar, ustedes pueden hacer uso de este elemento o de una simple caja de texto. Toman entonces, yo voy a colocar aquí 12 días, que es el ejemplo. Y si le doy calcular, él me tiene que decir, oiga, esos 12 días son tantas horas, tantos minutos y tantos segundos. Entonces, y acá abajo en este label me sale, oiga, 12 días tiene tantas horas, tantos minutos y tantos segundos. Esto me está, además de hacer operaciones, me está permitiendo concatenar cadenas de caracteres. Entonces es un ejercicio muy completo, es el que ustedes tienen que hacer. Toman los dos puntos Java que están allí desarrollados o en la carpeta del proyecto completo y la van a empaquetar y la suben como .zip en la plataforma. ¿Dónde? Aquí donde yo ya di, esta es la evaluación. Si le doy clic acá siguiente, ya me carga el estudio de caso y si le doy ver evidencia, ahí ya puedo subir la evidencia. Entonces ustedes lo empaquetan y lo suben en este espacio cuando le doy clic ahí. El punto 8 es donde ustedes pueden subir también la contextualización que les comenté, pero no es necesario que lo hagan.
Me conformo definitivamente con que ustedes hagan el applet, los dos applet, y que realicen la contestación, obviamente, de la evaluación. El otro ejercicio, que es una actividad de contextualización, no es obligatoria, no es calificable inclusive. Si ustedes la quieren subir, la pueden subir ahí en este punto, cuando suban los puntos Java. Entonces, chicos, básicamente eso es todo por hoy. Sigan con ese compromiso con el curso. Los he visto muy juiciosos trabajando bien y subiendo buenos desarrollos, y nos vemos a través de la plataforma, de las diferentes comunicaciones que tenemos a través de la plataforma. Un saludo, nos vemos la siguiente semana.